Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, una vez más, para compartir su palabra. En esta mañana nos ocupa un tema que lamentablemente pues nos vemos enredados en esto con mucha facilidad cuando no prestamos atención a lo que decimos, cuando no pensamos antes de hablar. Y me refiero a no sé exactamente la palabra que pudiéramos usar, pero está muy cerca de tener un prejuicio, una idea preconcebida de algo o de alguien y con mucha facilidad pues lanzar una opinión que no es en forma de opinión que la lanzamos, sino como asegurando de que tal situación o tal persona es como nosotros decimos, hablar apresuradamente. La Biblia nos dice que en la mucha palabra no falta pecado. Incluso nos dice que aún el necio es sabio cuando calla. Es decir, que deberíamos pensar hasta 3 veces antes de hablar, antes de emitir un juicio, antes de hacer creer a todos que tenemos la razón. Y de eso se trata en esta mañana la fábula del caballo que nunca había sido robado. Es una fábula budista que nos va a dar una gran lección en esta mañana. Bueno, cuentan que hace mucho tiempo, en una recóndita región del Nepal, existió un anciano muy pobre. Él no tenía muchos bienes materiales. Sin embargo, este anciano poseía un caballo, pero un caballo tan hermoso que era envidiado por todos, por los nobles y hasta emperadores. Le ofrecieron una suma inmensa por el caballo a aquel anciano, pero él siempre se negaba a venderlo, porque él les decía a los que querían comprárselo, les decía: ¿cómo voy a vender a mi caballo si siento que es parte de mi familia? Entonces todo el mundo empezó a pensar: este anciano está loco, ¿cómo va a rechazar las ofertas que está rechazando por su caballo? Y así pasó el tiempo, y un día el caballo desapareció del establo del anciano. Los vecinos inmediatamente comenzaron a murmurar: viejo tonto, si hubiera vendido su caballo, no se lo hubieran robado. Era una tentación. Han tardado más bien en robárselo. Debieron robárselo hace mucho tiempo. Las personas tenían muy claro que el animal había sido robado. Sin embargo, a pesar de que los vecinos y todos les decían que le habían robado al caballo, el anciano les decía: no vayáis tan lejos con vuestros pensamientos. Aquí lo único que es evidente es que el caballo ya no está en el establo. Eso nadie lo pone en dudas. Pero eso no quiere decir que se hayan robado a mi caballo. Y siguieron las personas diciendo: viejo tonto, ahora tuviera una buena lana si hubiera vendido el caballo. Pero mira, por tanto esperar y se lo robaron. Bueno, pasaron los días. Pasaron 15 días exactamente cuando el caballo regresó al establo del anciano. Y no había sido robado. En realidad el caballo se había escapado. Y además, en esta ocasión, regresó acompañado por 15 yeguas hermosas. Así que el caballo fue a buscar, parece,
compañía. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esta fábula? Que no debemos emitir juicios de valor si no tenemos las pruebas suficientes, porque entonces solo serán opiniones, y la tendencia a opinar y a hablar en nosotros a veces se convierte en un mal, porque aun cuando estamos caminando con el Señor y queremos ser fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en nuestra vida esa tentación a hablar, a opinar antes de tiempo, a dar por hecho las cosas sin tener elementos de juicio suficientes. ¿Cuántas veces nos convertimos en jueces de una persona o de una situación cuando apenas tenemos argumentos, tenemos pruebas? Como en este caso, se robaron al caballo. Bueno, quizás era lo más evidente, quizás era el pensamiento que primero vendría a la mente, pero no podemos asegurarlo, no podemos afirmarlo porque no tenemos las pruebas suficientes. Y así a veces sucede cuando opinamos sobre alguien o sobre un tema o sobre una situación sin tener conocimientos suficientes en cuanto a la realidad de lo que ha sucedido. Por lo que en este caso, cuando hacemos eso, simplemente estamos dando una opinión, y así deberíamos expresarnos. Bueno, no sabemos exactamente lo que ha pasado, yo tengo mi opinión, pero una opinión no es una frase o una idea que es conclusiva, que no tenemos dudas algunas de que ha sucedido tal cosa. Más bien opinamos, y en este caso carece de valor completamente porque no se ha llegado a una conclusión exacta. Entonces muchas veces pensamos, hermanos, que tenemos la razón y solo creemos sin poder demostrar absolutamente nada de lo que decimos. El hermano fulano se ha ausentado de la iglesia por un mes. Seguramente que está ya de nuevo en sus andanzas. Y lo afirmamos. No, demos el beneficio de la duda en todas las circunstancias que podamos ver, en todas las situaciones que se les puedan dar a nuestra familia o a nuestros hermanos. No vayamos siempre a pensar y asegurar nada sin que no tengamos las pruebas suficientes. Por eso nuestras opiniones no son más que opiniones subjetivas que damos, pero nunca razonamientos y juicios apropiados. Cuidémonos de hablar apresuradamente, de emitir juicios ante una situación, ante una persona, porque hay muchas posibilidades de que pequemos contra el Señor si eso hacemos. Hablemos en verdad y con la verdad en el momento apropiado y seamos cuidadosos, porque a través de nuestras palabras podemos herir y podemos dañar a muchas personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado. La Escritura dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y precisamente es el significado que tiene este versículo. Tenemos que medir nuestras palabras, que sean palabras sabias, sazonadas con sal, como dice el Señor Jesús, para la necesaria edificación de los oyentes, dice el apóstol Pablo. Nada tiene que ver con que si yo digo me muero de hambre, me voy a morir, como están interpretando, no sé ni cómo llamar a esa gente ya. Que la verdad, para interpretar la Biblia así, esos versículos así, hay que ser o un manipulador profesional o no quiero usar la palabra, pero una persona que carece de sus facultades mentales, porque está claro que nada tiene que ver con eso. Simplemente nos advierte a que la palabra nuestra sea una palabra pensada y dicha con propiedad. Y aun cuando fuera cierto lo que estamos diciendo,
hablar con un espíritu de misericordia, con un espíritu redentivo para levantar a la persona. Recuerde Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, amados hermanos, no valoremos sin conocer ni tener datos. No hablemos mejor antes de hablar sin tener argumentos, sin tener datos, sin tener prueba de lo que estamos diciendo. Otra enseñanza de esta fábula es que la mayoría de los juicios sin pruebas están equivocados. Y eso es algo que espero incluso que hayamos comprobado en nuestra propia vida. No porque nosotros hayamos lanzado un juicio sin pruebas, quizás otros lo han hecho, pero de alguna forma habremos sido testigos de esta verdad. Sacar conclusiones de algo que parece muy evidente, pues eso es una tentación para todos. Si vemos algo que aparentemente está hablando por sí solo de lo que ha pasado, es muy fácil que nosotros estemos dispuestos para dar una conclusión y emitir un juicio de lo que ha sucedido. Pero generalmente cuando estas afirmaciones que hacemos, estos juicios que hacemos sin pruebas, pues en la mayoría de los casos no son verdaderos. No son verdaderos. Lo más normal ante el hecho de que el caballo de nuestra historia, que todos envidiaron, ya no estuviera en el establo, pues era que se lo robaron. Evidentemente que eso sería lo primero que se diría. Pero a veces, hermanos, las evidencias, por muy claras que sean, están equivocadas y debiéramos ser reservados a la hora de emitir un juicio si no tenemos pruebas. Empezaron enseguida a criticar al anciano y a hablar mal de él. Este viejo estúpido pudo haber vendido el caballo. Cuando vinieron aquellos nobles y emperadores incluso que querían comprar el caballo, con ese dinero se hubiera comprado 1000 caballos y hasta un palacio. ¡Qué clase de tonto! Este viejo. Si hubieran explayado hablando todo lo que quisieran del anciano. Sin embargo, hermanos, lo único que era verdadero es que el caballo no estaba en el establo. Pero aunque la conclusión de que fue robado era lo más probable, no era lo cierto. El caballo se había escapado. Quizás porque es un caballo que había estado siempre en el establo y le dieron un deseo de conocer un poco el mundo, pero de hecho el caballo estaba también tan acostumbrado a su hogar y a su amo que él regresó. Y regresó hasta con yeguas, que el anciano salió beneficiado. Tendemos siempre a pensar lo peor. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Por mucho que las evidencias puedan decir que la persona ha hecho tal cosa, debemos ser reservados y tener cuidado de hablar sin tener pruebas. Y aun cuando tengamos las pruebas y tengamos que hablar, hagámoslo con el espíritu del Evangelio de Cristo, no convirtiéndonos en jueces de nadie, sino en tratar de que la persona se vuelva de su mal camino y se arrepienta. Tenemos que aprender eso. Si no tenemos pruebas, pues callemos. Tenemos que tener cuidado con la intuición. Y esto es un poquito, no vamos a decir complejo, pero quizás a veces difícil de percibir. Porque opinar con intuición es precisamente de lo que estamos hablando. O sea, es cierto que tenemos el sentido común y que el sentido común generalmente es un buen consejero. Algunos lo ponen como un sexto sentido, que nos puede ayudar en muchas situaciones, porque tenemos la capacidad de pensar razonablemente. Y el sentido común nos podrá decir muchas cosas que son ciertas y debemos tener cuidado.
Hay un refrán también que dice, cuando el río suena, agua lleva. Y bueno, entendemos el refrán y entendemos que muchas veces lo evidente es lo certero. No estamos discutiendo esas verdades, pero tenemos que poner un paréntesis allí y decir no siempre. Es decir, que no siempre lo que parece evidente es certero. Y no siempre, cuando el río suena, es porque trae agua. Es decir, puede que nuestros juicios nos engañen, porque somos seres humanos y tenemos que entender eso, que nos podemos equivocar. Mucho cuidado cuando hablemos todavía y digamos el Señor me ha dicho o el Señor me ha revelado, porque no falta quien diga eso sin tener incluso la seguridad de que así sea, simplemente por intuición, porque quizás se emocionó un poco, estaba orando y se erizó en la piel y empezó a llorar y sobre el asunto que estaba orando y ya le da como que Dios le habló. Tengamos cuidado, porque podemos equivocarnos fácilmente en estos asuntos. Muchas veces las apariencias engañan, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que a veces no es así y puede aparentar la situación algo que nosotros asumimos en la primera instancia que ha sucedido, como en este caso. El caballo no estaba, pues se lo robaron. Era lo más seguro. Sin embargo, no era lo cierto. Tenemos que tener mucho cuidado antes de juzgar a alguien por sus apariencias. Aprendamos a ver, pero con el espíritu. A hablar cuando estemos completamente convencidos de la verdad. Y seamos capaces de ver lo que otros no ven, pero cuando el Señor realmente nos ha capacitado para eso. Hubo un incidente que se dio entre dos filósofos antiguos, ahora no recuerdo los nombres, y para no pecar no voy a mencionar los nombres, pero uno había sido alumno del otro, creo que fue Sócrates, y el otro, no me acuerdo su nombre ahora. Y como ocurría frecuentemente, estos filósofos crecían en su conocimiento y abrían su propia escuela. Y este filósofo que se había separado de Sócrates había abierto su propia escuela filosófica, pero no estaba de acuerdo con Sócrates en algunos de sus pensamientos, de sus propuestas. Y bueno, el punto es que había cierta enemistad, no necesariamente de Sócrates hacia él, sino de él hacia Sócrates. Y se cuenta que Sócrates decidió hacer una fiesta de disfraces en su casa y todo esto. Y bueno, pues la gente acudió inmediatamente a esta fiesta y entre ellos estaba este filósofo que se había ido. Se disfrazó, pero de una manera muy curiosa, se disfrazó de un harapiento, de un mendigo, con todas sus greñas y su camisa sucia, bueno, como un vagabundo cualquiera. Y la camisa estaba rota y tenía un hueco aquí, en el lugar cercano al corazón. Y cuando este hombre vino y saludó a Sócrates y todo, Sócrates lo miró a los ojos fijamente y le dijo: por ese hueco de tu camisa estoy viendo la arrogancia de tu corazón, o sea, el orgullo de tu corazón. Y el hombre se quedó asombrado. Sócrates creo que le mencionó el nombre. Bueno, si tuviéramos esa capacidad de poder ver, como algunos dicen, yo tengo discernimiento espiritual y no lo dudamos. Es uno de los dones que Dios da sobre todo a los que ministran, ¿verdad? Sus siervos, que tienen que tratar con gente y deben tener discernimiento espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Si alguien viene con malas intenciones, que Dios nos ayude
a poder ver hacia adentro de esas personas. Pero aún así, debemos tener cuidado con lo que hablamos, porque tenemos que estar seguros, tenemos que tener pruebas. No vayamos a hacer juicios sin tener argumentos que lo sostengan. Y bueno, pues sí, aprendamos a desarrollar discernimiento espiritual para poder ver a esa gente que vienen disfrazada y que realmente pues no son lo que están aparentando. Muchas veces esas apariencias pueden engañar, pero muchas veces no lo hacen. Realmente es todo lo contrario a lo que se muestra. Por eso confirmemos siempre un dato antes de ofrecerlo como verdadero. Aunque demos algo como verdadero, si no tenemos un dato, una base, un fundamento, y entonces hablemos con propiedad. Recordemos que a la mentira le encanta presentarse como verdad. Y esa es una de las cosas por las cuales debemos aprender bien esta cualidad en nuestras vidas. Porque la mentira se viste de verdad. Puede venir disfrazada de verdad. Y si no tenemos el discernimiento apropiado, podemos ser engañados. Pero nosotros tengamos cuidado a la hora de hablar y a la hora de emitir un juicio. El Señor les bendiga a todos y les ayude, o nos ayude a todos, ¿verdad?, a tener cuidado, a medir cada una de las palabras que salen de nuestra boca, porque la tendencia a hablar y juzgar y decir a veces es muy grande, sobre todo, y no debería ser, pero cuando la persona no es totalmente de nuestro agrado, con mucha más razón, o si alguien nos ha hecho un daño de alguna manera, pues encontramos la oportunidad de poder hablar mal de ella, o de hacer ver que realmente lo malo que hizo fue hecho. Enseguida aprovechamos la oportunidad para despedazar a estas personas con nuestras palabras, con nuestros juicios, con nuestras opiniones. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Le damos gracias, amantísimo Padre, en esta mañana, por la verdad de tu palabra, Señor, que nos llama a la prudencia, que nos llama a no hablar y emitir juicios sin tener base alguna, Señor, sin tener argumentos que lo sostengan. Guarda nuestra boca, Señor, nuestra lengua, oh Dios, para que podamos ser, como Santiago dice, perfectos y cabales en todo lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra lengua, a refrenar nuestras palabras, Señor. Oh Dios, y cuando tengamos que hablar en pro de la verdad, Señor, lo hagamos con sencillez y con un espíritu redentivo de amor y de misericordia. En esta mañana te ruego que nos ayudes a todos en esto y nos perdones si en alguna ocasión hemos pecado de esta manera. Señor, quiero rogar una vez más por las peticiones de mis hermanos y te suplico que tú pongas tu mano sobre todos aquellos que necesitan un toque de salud, Señor, que puedan ser restaurados en su salud de cualquier enfermedad que les esté afectando, Padre. Les suplicamos por los enfermos del COVID, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tú les ayudes a salir adelante de esta situación, Señor. Los que se han complicado con otras enfermedades, Padre, que tienen tumores, oh Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú pongas tu mano. Recuerdo a esta mujer, Señor, que María Escobedo pidió por ella, familia de ella, te suplicamos que tú tengas compasión, Señor, y puedas traer a su vida un toque de salud, que pueda obrar un milagro, Señor, en su vida. Así, oh Dios, ponemos en tus manos cualquier otra necesidad, Señor, que mis hermanos puedan tener. Te suplico que te muevas poderosamente en esas situaciones y ellos puedan ver tu mano obrando. Padre, te rogamos por la actividad de la noche, que tú nos bendigas, que tú nos permitas tener un tiempo agradable de esparcimiento
de la celebración del amor que tú nos has dado, Señor, y que podemos tener y compartir también con nuestros cónyuges, con nuestra familia. Te pedimos que sea un tiempo de edificación para todos, Señor amado. Bendice a los que no pueden estar, Señor, van a salir de viaje con nuestros hermanos Padilla. Te suplicamos que guardes su entrada y su salida, Señor. Les libre de cualquier peligro, de cualquier percance en el camino, Señor. Llévales y tráeles con tu cuidado, Señor. Y así, Señor, te ruego por los hermanos que están incapacitados de estar con nosotros físicamente en el templo y que tienen que mirarnos a través de internet. Señor, edifica también sus vidas y que ellos estén, Señor, sabiendo de que estamos pensando en ellos, que estamos orando por ellos, que estamos pensando pues a compartir estas palabras que hacemos aquí, Señor. Ellos son muy bendecidos y edificados. Bendice a nuestra hermana María Díaz, la hermana Olga Padilla, Señor, que son fieles en escuchar tu palabra. Bendícelas y guárdalas de todo mal. Consuela, Señor, el corazón de ambas en sus luchas, en sus necesidades, y que puedan sentir, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sosteniéndoles. Le suplicamos por nuestra hermana Gladys Pedraza. Le damos gracias, Señor, por tenerla nuevamente entre nosotros y pedimos, Padre Santo, que tú agilices los planes o este proceso que ella ha iniciado para obtener un apartamento aquí. Te pedimos que tú le des de tu gracia y que esto sea posible, Señor, muy pronto y nuestra hermana pueda establecerse nuevamente acá cerca de nosotros. Señor, te pedimos por su salud. Ella dice que ha perdido mucho peso. Te pedimos, oh Dios, que tú restaures la salud de nuestra hermana y aún, Señor, en la edad que ella tiene, pueda saber, Dios mío, que tú haces tus huesos fuertes y le das vigor, Señor. Bendice también a su hermana María Antonia, Señor, en Nicaragua, y a todas las demás hermanas, Señor, a toda la familia. Pedimos que tú te sigas sosteniendo y ayudando. Padre, en tus manos nos encomendamos, rogamos por las elecciones del domingo, que tú puedas dirigir cada mente y corazón hacia la persona indicada que tú quieres que estén dirigiendo nuestra iglesia. Señor, aún si ha faltado en nosotros algún nombre y alguien quiere proponer lo que tú pongas en su mente y corazón, esas mociones, Señor, porque no creemos que hayamos hecho un trabajo perfecto y por eso, Señor, lo sometemos a tu examen, a que tú puedas, Señor, a través de cualquier otra persona sugerirnos otros nombres. Lo encomendamos a ti y pedimos, Señor, que nos guardes muy cerca de ti en este día y nos libre de todo pecado y de todo mal. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén.